continúe bendiciendo a través de su santa y su bendita palabra. Gloria al Señor. Vamos a estar exponiendo bajo el tema imitación pagana. Alabado sea el nombre del Señor. Escuche, imitación pagana. Sea Dios bendito para siempre. Gloria al Señor. Vemos este relato bíblico que en el capítulo 10 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo le aconseja a la iglesia que, gloria al Señor, estemos atentos a lo que aconteció en la salida del pueblo de Israel de Egipto hacia el desierto. Porque el apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, dice que el que lo guiaba era la roca y que la roca era Cristo. Pero también la Biblia dice en el Nuevo Testamento que de los más de ellos Dios no se agradó, gracias al Señor. Y en este evento, ¿verdad?, que vemos aquí, gloria al Señor, vemos que el pueblo de Israel, gracias al Señor, al ver que Moisés tardaba, que había subido al monte a buscar las directrices de los próximos pasos que iban a dar después de haber salido del territorio de Egipto, porque cuando usted sale del mundo y entra a la iglesia, usted tiene que estar pendiente a cuáles son los próximos pasos que tiene que dar, cuáles son las instrucciones que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere de usted. Alabado sea el nombre del Señor. Y Moisés estaba buscando la dirección de Dios, estaba buscando, gloria al Señor, el mandato divino. Alabado sea el nombre del Señor. Y el pueblo se cansó, gloria al Señor, y empezó a querer hacer su propio culto. Alabado sea el nombre del Señor, pero entraron en una imitación pagana, ya que estaban imitando los cultos de Egipto, gloria al Señor, para adorar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Eso está aconteciendo en muchos lugares, gloria al Señor. Cuando en el capítulo 20 de Éxodo, fíjese, vamos a unos versículos anteriores para que podamos entender, gloria al Señor, por qué Dios se airó con el pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor, al imitar un culto pagano, gloria al Señor. En el capítulo 20 de Éxodo dice, y habló Dios, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que Dios había prohibido, gloria al Señor, hacer imágenes. Alabado sea el nombre del Señor, porque esa era la palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo vemos el pueblo de Israel, gloria al Señor, haciendo un culto totalmente contrario a lo establecido por Dios. Gloria a Dios para siempre. Dios dijo que no quería imágenes, y vemos al pueblo de Israel. En el capítulo 5 dice, y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta a Jehová. Y al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocausto, presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, gloria al Señor, y se levantó a regocijarse. Gloria a Dios para siempre. Lo mismo que el apóstol Pablo en el capítulo 10 de Primera de Corintios, gloria al Señor, porque vamos un momento al capítulo 10 de Primera de Corintios, ya que mucha gente piensa que aquello fue en el Viejo Testamento y nada que ver con el Nuevo. Pues vamos a ver en el capítulo 10 de Primera de Corintios, donde Pablo menciona, gloria al Señor, este asunto. Alabado sea el nombre del Señor, y nos dice, bendito Dios para siempre, porque no quiero que, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se sentó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Si vamos a glosar esto, tendríamos que ver los otros eventos. Alabado sea el nombre del Señor, pero no nos daría el tiempo, así que nos vamos a centrar en esta imitación pagana, este culto a la carne. Alabado sea el nombre del Señor, que el pueblo de Israel le estaba ofreciendo a Dios, y ellos pensaban
Escuche bien, ellos pensaban que ellos estaban adorando a Dios y que Dios estaba contento con ellos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero cuando leemos los próximos versículos, gloria al Señor, dice, ahora pues déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una grande nación. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, de su Dios, y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar? Porque ¿qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, y a los cuales has jurado por ti mismo, y le has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra que te he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal y dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obras de Dios, y las escrituras eran escritas de Dios, grabadas sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alarido fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de canto oigo yo. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que Moisés le dijo: no, ellos tienen un devocional. Alabado sea el nombre del Señor. Voz de canto, alabanza al Rey de Gloria. Pero era una imitación pagana. Gloria al Señor. Eso estamos viendo, gloria al Señor, en estos tiempos también dentro de la iglesia. Hay eventos donde parecen conciertos de rock. Alabado sea el nombre del Señor. Otros parecen conciertos, gloria al Señor, de reggaetón, de salsa, de merengue. Imitación pagana. Alabado sea el nombre del Señor, que está dentro del cuerpo de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que los tibios los va a vomitar. Alabado sea el nombre del Señor, porque le causa náusea. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjense que Dios le dijo a Moisés, gloria al Señor, que se quitara y que él iba a dar un pueblo nuevo por la ira que se había encendido en Jehová cuando vio esta imitación pagana. Alabado sea el nombre del Señor. Pero que Moisés, en su intervención, gloria al Señor, logró que en ese momento, escuche bien, más que en ese momento, Dios, gloria al Señor, no encendiera su ira en ellos en el camino. Gloria al Señor, lo que Dios dijo a Moisés se cumplió. Alabado sea el nombre del Señor, porque el pueblo que pasó a la tierra prometida no fue el pueblo que salió de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, el pueblo que salió de Egipto pereció en el desierto. Gloria al Señor. Bendito Dios para siempre. Porque ellos no estuvieron dispuestos a guardar la palabra, a cumplir la palabra. Bendito Dios para siempre. Ya estamos en un tiempo donde tenemos que examinarnos, gloria al Señor. Si nosotros estamos imitando el paganismo, si estamos imitando lo del mundo, alabado sea el nombre del Señor. Si se nos ha olvidado el consejo, fíjense que hoy yo tenía aquí un bosquejo, gloria al Señor, para nosotros, la iglesia y los líderes, gloria al Señor, del consejo. ¿Qué hiciste con el consejo? Gloria al Señor, el consejo que Dios te dio al pastor, al evangelista. Alabado sea el nombre del Señor. En el Salmo 1 hay un consejo donde la Biblia dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y que en su ley medita de día y de noche. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que hay un consejo también que el Señor le da a su pueblo, como se lo dio al pueblo de Israel. Alabado sea el nombre del Señor. Le dijo al pueblo de Israel que no imitaran las costumbres de las tierras paganas. Gloria al Señor, que no imitaran sus costumbres. Gloria al Señor, cuántas cosas del paganismo Israel volvía a imitar. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice a la iglesia lo mismo. Gloria al Señor, le dice a los pastores: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el que medita en la ley de Dios, gloria al Señor, camina rectamente. Gloria al Señor. El que medita en la ley de Dios, gloria al Señor, no hace alianza con los paganos.
Gloria al Señor. No hace alianzas con los paganos porque meditan la ley de Dios y está prohibido por Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El que medita en la ley de Dios no imita las cosas del mundo. Gloria al Señor. No las imita. ¿Por qué no las imita? Bueno, porque Dios las aborrece. Alabado sea el nombre del Señor. Dios aborreció aquel culto pagano que hizo el pueblo de Israel imitando lo que hacían en Egipto. Gloria al Señor. En Egipto ellos adoraban a sus dioses con imágenes. Gloria al Señor. Y ellos querían adorar a Dios con imagen. Gloria al Señor. Pero ya Dios le había dicho que no quería eso. Gloria al Señor. No quería nada de eso en el pueblo. Bendito Dios para siempre. Entonces, aquí cuando hablamos del consejo, hay un consejo que Dios le dio a la iglesia en ese salmo, el salmista en el Salmo 1, donde habla de la bienaventuranza que hay en el que no anduvo en consejo de malo. Bendito Dios para siempre. Y dice, será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, no así el malo, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Gloria al Señor. Esto los pastores antes se lo aplicaban y no le daban parte, gloria al Señor, a la iglesia. Alabado sea el nombre de Dios, a nadie que no estuviera cumpliendo con la doctrina de la iglesia. Gloria al Señor. Ahora no, ahora cualquiera coge parte en un culto. Gloria al Señor. Usted ve que los músicos imitando al mundo, gloria al Señor, con recortes del mundo, con el tipo, con todo lo que es del mundo, gloria al Señor, cogiendo parte, alabado sea el nombre de Dios, imitando al mundo como lo hizo el pueblo de Israel cuando hizo aquel becerro de oro, imitando el culto de Egipto. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Gloria al Señor. El Señor le aconsejó a la iglesia en el capítulo 23 de Mateo. Alabado sea el nombre del Señor. Estos son consejos que Dios le da a la iglesia y nosotros los tomamos muy en serio, porque están en la Biblia. Gloria al Señor. Como están en la Biblia, son muy serios. Fue Dios el que lo dijo. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 23, fíjense que hay algo que nosotros insistimos mucho, que en los fariseos, gloria al Señor, Jesús admiraba algo de los fariseos. Él admiraba algo de los fariseos, no así de los seduceos, ni de los celotes. Gloria al Señor, habían otros tipos de sectas que todos decían que eran descendientes de Abraham, y ciertamente lo eran. Gloria al Señor, y ellos todos decían que adoraban a Jehová, el Dios de Abraham. Pero la secta de los fariseos, que es la más que se menciona en la Biblia, nosotros también la mencionamos porque la Biblia es la más que lo menciona. Había algo que Jesús admiraba en ellos, y era lo siguiente, que ellos sí citaban la ley de Moisés, alabado sea el nombre del Señor, pero había algo que a Dios no le agradaba de los fariseos, que ellos sí citaban la palabra, pero ellos vivían como los mundanos, alabado sea el nombre del Señor. Y dice, entonces Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea que te citan lo que dice la Biblia, pero ellos no hacen lo que dice la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las quieren mover. Antes, escuche esto, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus flequillos y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en la sinagoga y las primeras sillas y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Rabí, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, a los fariseos les gustaba que los homenajearan. Gloria a Dios para siempre. Pero Jesús le dijo a los discípulos, no se dejen hacer eso. Hubo un joven que trató de homenajear a Jesús, y Jesús rápido lo detuvo. Un joven le dijo, maestro bueno, o sea, lo quiso exaltar, quiso elevarlo. Y Jesús, en un cuerpo como el nuestro, lo detuvo inmediatamente. Le dijo, ¿a quién llaman bueno? O sea, Jesús no se dejaba homenajear. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios glorificado para siempre. Él se oye o no se oye. Eso está en la Biblia. Escúchelo bien. Él dice en el versículo 6 del capítulo 23 de Mateo, aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Rabí, vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestro, porque uno es vuestro maestro, el maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ay de vosotros, fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Gloria al Señor. ¿Sabe por qué los fariseos le habían cerrado el reino de los cielos a la multitud? Porque los fariseos le estaban negando la verdad absoluta de la ley. Gloria al Señor, porque con sus acciones, el pueblo pensaba que ellos podían citar la ley y vivir como les daba la gana. Alabado sea el nombre del Señor. Así hacían los fariseos. Ellos citaban la ley, pero ellos vivían como les daba la gana. Y los seguidores hacían lo mismo. Ellos pensaban que citando la ley, que sabiéndose la ley de memoria, ellos podían decir, somos descendientes de Abraham, somos de tal sinagoga, pero vivían como bien les parecía, y Jesús vio eso y no le agradó. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Consejos que Dios nos da a la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Un consejo que Dios le da al pastor de la Odisea. En el capítulo 3, versículo 18. Escuche bien para que tú estás en la Biblia. No vayas a pensar que no tengo amor. El Espíritu Santo quiere sacudir al pueblo, porque Él viene pronto a buscar una iglesia que esté redarguida por su palabra. Que su palabra la haga redarguido, y la intención del Espíritu Santo redarguir a alguien es volverlo a la senda antigua, es volverlo le dice, mira de dónde has caído. Alabado sea el nombre de Dios. Vuelve al consejo. Bendito Dios para siempre. En el capítulo 3, versículo 18 dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Fíjense, esto es el Espíritu Santo, Dios mismo, dándole un consejo a un pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Y le dice a ese pastor, le está dando un consejo, le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que sea rico en vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La desnudez siempre Dios la ha aborrecido. Gloria al Señor. Dios siempre ha aborrecido la desnudez. Gloria al Señor. Por eso, una de las cosas que hicieron con Cristo para humillarlo fue que lo despojaron de sus vestiduras. Gloria al Señor. ¿Y por qué lo despojaron de sus vestiduras? Porque Él vestía con pudor, Él no exhibía su patata, Él no exhibía su desnudez. Alabado sea, Jesús no exhibía su desnudez. La iglesia ha perdido, gloria al Señor, el temor a la palabra, porque el enemigo se ha encargado de arrebatar el temor. Alabado sea, por eso hay dos evangelios corriendo: el evangelio celoso con la palabra, gloria al Señor, y el evangelio pervertido, el evangelio del eso no es nada. Por eso el pastor de la Odisea, cuando Dios lo aconseja, porque ya estaba fuera de orden, Dios el versículo 14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta era la opinión de Dios. Amén. Gloria al Señor, contra aquel pastor. Gloria al Señor, que el pastor sentía que la prosperidad, gloria al Señor, lo estaba llevando al cielo, y lo que lo estaba llevando era al infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Porque entonces le dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que sea rico en vestiduras blancas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que hay ministros que salen a la calle enseñando su desnudez. Gloria al Señor. Hay ministros que salen a la calle enseñando su desnudez. Bendito Dios para siempre. Ministros en pantalones cortos, en camisilla, enseñando su desnudez. Eso Dios lo aborrece. Gloria al Señor. Eso no es santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Eso no es santidad. Eso es paganismo, imitación pagana. Alabado sea el nombre del Señor.
Sea Dios glorificado para siempre. Donde está el Espíritu de Dios y libertad. Alabado sea el nombre del Señor. La verdad, nada podemos contra ella. El apóstol Pablo decía, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Si la Biblia dice que Dios mandó a este pastor, dice, gloria al Señor, que sea rico en vestiduras blancas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Alabado sea el nombre del Señor. Eso lo dice la Biblia. Y se lo está diciendo un pastor. Mira, cúbrete. Entonces, cuando uno va a Apocalipsis 1, el capítulo 13, vemos a Jesús, al dueño del evangelio verdadero, porque hay un evangelio que es de sangre y carne y hay un evangelio que es divino. El evangelio divino es el evangelio de Cristo. El evangelio de sangre y carne es el que los hombres toman el control de él y ellos son los que ponen la doctrina conforme a la carne. Pero el evangelio, que es el evangelio de Cristo, alabado sea el nombre de Dios, nos enseña a vivir en santidad, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando hablamos, ¿por qué Dios reprende a este pastor y dice que no se descubra la vergüenza de tu desnudez? Juan dice en el capítulo 1:13, dice, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Alabado sea el nombre del Señor. O sea que está describiendo la ropa de Jesús. Gloria a Dios. Y si dice que llegaba hasta los pies, quiere decir que no estaba enseñando su desnudez. Alabado sea el nombre, que no se descubría la vergüenza de su desnudez. Bendito Dios para siempre. Como dice Isaías capítulo 6, lo dice en versículos 1 y 2. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Isaías tuvo esta experiencia gloriosa, alabado sea el nombre del Señor, después de haber reprendido a las hijas de Sión porque vestían como Jezabel. Luego el profeta Isaías tiene una visión y dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 descubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. O sea que Isaías tuvo una experiencia, tuvo una visión, y él pudo contemplar en esta visión, gloria al Señor, dice, por encima de él habían serafines. Está hablando de que por encima de nuestro amado Salvador habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían su rostro y con 2 cubrían sus pies. O sea que ante la presencia de Dios, hasta los serafines se cubren, de la cabeza a los pies. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es la Biblia. Lo que pasa es que ya la palabra no se predica. Ahora lo que se predica es fábula. Lo que se predica es el deseo del hombre. Hay gente que son carnales y predican carnalidad. Alabado sea el nombre de Dios. Ningún adúltero va a predicar en contra del adulterio. Gloria al Señor. Ningún fornicario va a predicar en contra de la fornicación. Alabado sea el nombre del Señor, porque es que ellos no pueden predicar en contra de eso. Alabado sea el nombre del Señor. Ningún carnal puede predicar a favor de la santidad. Alabado sea el nombre del Señor, porque es que primero tiene que corregirse. Primero tiene que entender que hay imitaciones que son paganas, que hay que quitarle a nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor, porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arrugas, ni cosas semejantes, como dice la Biblia. Gloria al Señor. Pero semejante a qué? Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, semejante al mundo, semejante a la mundanalidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que limpia? ¿Qué es lo que quita la mancha? Bueno, la Biblia dice que la palabra es la que nos limpia. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Alabado sea el nombre del Señor. En el Salmo 119, el salmista reconoce lo que debería reconocer la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. El que quiera ser salvo, el que sabe que hay un infierno, que hay que escapar del infierno. Alabado sea el nombre del Señor. Que sabe que ha vivido en delitos, en pecado. Es decir, que necesita salvación. Bendito Dios para siempre. Y reconoce que de alguna forma le ha ofendido a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Pues el salmista, en el Salmo 119, versículo 9, el salmista decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar tu palabra. O sea, el salmista reconoció que de la única forma que podía limpiar su camino, sus errores, lo mal que hizo, era con la palabra. Es decir, cuando la palabra nos redarguye, cuando la palabra nos dice, es decir, que el pueblo de Israel hizo un culto imitando a los paganos, y Dios se desagradó, se airó contra el pueblo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando vemos, bendito Dios para siempre, cómo Dios aconseja al pastor de la Odisea, y le dice que no se descubra la vergüenza de su desnudez, y dice, arrepiéntete. Y alguien lo puede entender, el que lo pueda entender, alabado sea el nombre del Señor, dirá, la palabra me quiere limpiar. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el que es rebelde no va a recibir esto. Bendito Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Esto es una palabra para la gente, para la iglesia que quiere ser salva, para los ministros que quieren ser salvos, para los pastores que todavía tienen temor de Dios.
Alabado sea el nombre del Señor. Que todavía se pueden reconocer, sí, es verdad, me descuidé, he descuidado la doctrina, Señor, o sea, el hierro se embotó, alabado sea el nombre del Señor, voy a tener que emplear más fuerza. Por eso en Eclesiastés dice que si el hierro se embotare, el hachero tiene que emplear más fuerza, alabado sea el nombre del Señor. O sea, ¿por qué tienes que emplear más fuerza? Porque te descuidaste, alabado sea el nombre del Señor, te descuidaste y empezaste a permitir, cosas del paganismo, cosas del mundo, alabado sea el nombre del Señor. Entonces se te mundanaliza la obra, se te mundanaliza la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Entonces te mundanalizas tú, alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué vas a hacer? Bueno, lo único que limpia el camino, dice, ¿con qué limpiará el joven? Y eso aplica a cualquier edad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Si esa preocupación tuviera los ministros, gloria a Dios, no le pasaría lo que le pasó a los Gálatas. Alabado sea el nombre del Señor. En el capítulo 3 de Gálatas, gloria al Señor, el apóstol Pablo, gloria al Señor, le hace una pregunta a los Gálatas y le dice, el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Gloria al Señor. O sea, él está diciendo, ¿usted cree que esto es por obra? Gloria al Señor. ¿Usted cree que esto es una competencia del más que haga? Hay gente que piensa que hay ministerios que piensan que ellos es una competencia del más que haga. Gloria al Señor. Del más que evangelice. Bendito Dios para siempre. Mas sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? O sea que para ser salvo hay que concentrarse en la verdad, en la doctrina de Cristo. Ahí es donde tenemos que estar concentrados, en la doctrina de Cristo. Y dice: ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. ¿Esto es por obra o es por oír por fe? Gloria al Señor, por creer. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. A alguien ha fascinado, fascinó a los Gálatas para no obedecer la verdad. Ellos volvieron otra vez a los viejos rudimentos. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, gloria al Señor, en este capítulo 3, gloria al Señor, perdón, capítulo 4, versículo 3 de Gálatas, dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Gloria al Señor. O sea, cuando era ignorante, estaba bajo los rudimentos del mundo. Gloria al Señor. Pero ahora que vienes al Evangelio, sabes que tienes que renunciar a los deseos mundanos. Gloria. ¿Y por qué vuelven otra vez a los deseos mundanos? Gloria. ¿Quién los fascina para volver otra vez a lo mismo? ¿Quién ha dicho que el Evangelio de la senda antigua ya no es? Gloria al Señor. ¿Quién ha dicho que los tiempos cambian el concepto de Dios en cuanto a pureza? ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo fascinó? ¿Quién ha fascinado a los pastores para ellos decir que eso era antes? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos bajo la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Bendito Dios para siempre. En el capítulo 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Gloria al Señor. Fíjense la lucha que tenía el apóstol Pablo. Gloria al Señor, para que la gente se acordara del consejo que él le había dado a través del Espíritu Santo. Y conté con eso, que Pablo le hablaba con esta claridad, que nosotros también estamos hablando. Gloria al Señor. Que hay una imitación que es pagana, que hay que quitarle a nuestras vidas. Gloria a Dios para siempre. Y cuando el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ustedes siguen guardando los tiempos. Gloria al Señor. Mas sin embargo, el versículo 16 de Gálatas 4, el apóstol Pablo dice: me he hecho pues vuestro enemigo por decirle la verdad. O sea, por decir la verdad nos hacemos enemigos de la gente. Por decir la verdad se paran los Absalón en el camino, hacernos una campaña. Alabado sea el nombre del Señor, para hacernos la guerra. Alabado sea el nombre del Señor.
Sea Dios bendito para siempre. Sí, están los Absalón en el camino, gloria al Señor, haciendo campaña para hacer guerra a los hombres de Dios, para hacerle guerra a los que hablan la verdad, a los que son verticales, a los que no tienen miedo. Alabado sea el nombre de Dios. Están en el camino, gloria al Señor, como Absalón. Alabado sea el nombre de Dios. Está haciendo campaña, gloria al Señor, en lo oculto. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a quitarlo del medio. Bendito Dios para siempre. Eso pasa. El apóstol Pablo dice: me he hecho vuestro enemigo por decirle la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. El fin, escuche bien, el fin de todo discurso oído es este: temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Alabado sea el nombre del Señor. Temer a Jehová y guardar sus mandamientos. Ese es el fin de todo discurso. Alabado sea el nombre del Señor. Aquellos que están afuera en depresión, lo que necesitan es reconocer que el pecado los deprime. Que el pecado los sumerge en la depresión. El pecado, gloria al Señor, los sumerge en una desesperación. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lo único que puede libertarlo de esa desesperación es aceptar a Cristo, es a reconocer, arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje. Alabado sea el nombre del Señor para el que está deprimido, para que estaba, gloria al Señor, pasando por un momento difícil. Gloria al Señor, el mensaje de Cristo vino a darle libertad a los cautivos. ¿Y cómo lo hizo? Dijo: arrepentidos y convertidos. Alabado sea el nombre del Señor. Porque eso dice la Biblia. Él vino a darle libertad al cautivo, llamándolo al arrepentimiento. Gloria a Dios para siempre. Ahora no, ahora hay que usar psicología. Ahora hay que usar una psicología, porque tú sabes, hay gente débil. Gloria al Señor, es que Cristo encontró gente débil en el camino. Cristo encontró gente deprimida. Cristo encontró gente cautiva en el camino. ¿Y cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje? Arrepentido y convertido. Alabado sea el nombre, arrepiéntase de sus pecados y conviértase en Cristo. Ese era el mensaje, ese era el antídoto para el deprimido. Ese es el antídoto para el que está desahuciado. Ese es el antídoto que Cristo vino para darle libertad a los cautivos. Fue un llamado al arrepentimiento. Alabado sea el nombre de Dios, concientizándolos de su pecado y dándole la oportunidad, como se la dio a aquella mujer adúltera, donde le dijo: vete y no peques más. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Ese es el mensaje verdadero. Si ese mensaje nos salva, ¿qué podemos hacer si ese es el mensaje de la Biblia? Alabado sea el nombre del Señor. Allí estaba Esteban frente a los libertinos. Y Esteban citó la palabra. Y la palabra no pudo libertar a aquella gente. ¿Por qué no lo libertó? Porque el corazón de ellos ya estaba endurecido. Alabado sea el nombre del Señor. Y ellos no querían oír. Bueno, ellos decían que la palabra era pesada a sus oídos. Ellos se tapaban los oídos. No querían seguir escuchando a Esteban. Alabado sea el nombre del Señor, porque Esteban le citó la palabra y luego de citarle la palabra los señaló y le dijo: ustedes son incircuncisos de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando señaló y dijo: esta palabra es para ti, alabado sea el nombre del Señor, en vez de humillarse, gloria al Señor, y de abrir el corazón, ellos lo que hicieron fue que se endurecieron más. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es lo que produce la palabra, lo mismo que produce el agua caliente en la papa y en el huevo. Alabado sea el nombre de Dios, la papa la ablanda y el huevo lo endurece. O sea que hay gente que son así, la palabra los endurece. Y hay otros que la palabra los ablanda, los pone a humillarse. Alabado sea el nombre. Y eso que se humilla son los que Cristo está buscando. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Que saben que la verdad es libertad. Alabado sea el nombre del Señor. Sea Dios bendito para siempre. Poderoso. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Bendito Dios para siempre. Sí, Señor. Gloria a Dios para siempre. El apóstol Pablo, en el capítulo, en primera de Timoteo, gloria al Señor, se nos está acabando el tiempo. Gloria al Señor, siento fuego de Dios, siento río de agua viva. Alabado sea el nombre de Dios, porque creo en la palabra como está escrita. La Biblia dice en primera de Timoteo capítulo 6, gloria al Señor, versículo del 3. Gloria al Señor, vamos a leer unos versículos aquí, gloria al Señor, del 3 al 10, donde dice: si alguno enseña otra cosa que no es conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina, que es conforme a la piedad, que es la consagración, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Escuche bien, si alguien enseña otra cosa, la Biblia dice, eso dice la Biblia, gloria al Señor, dice, si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina, que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales,
pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos males. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Eso dice la Biblia. Gloria a Dios para siempre. El consejo que el Señor nos da. Gloria al Señor. Las palabras que conforme a la piedad. ¿Sabe qué es conforme a la piedad? La gente cree que conforme a la piedad es conforme a Walter Mercado. No, eso no es piedad. Piedad es consagración. Amén. Es compromiso con la doctrina de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Es compromiso con la santidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Es compromiso con las sanas palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es piedad. Si las palabras no van conforme, verá lo que dice ese capítulo 6 de 1 Timoteo, el versículo 3. Si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Conforme a la piedad. No se confunda con piedad, palabra piedad, conforme a la consagración. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén. Conforme a cómo Cristo llamó a los cautivos. Sí, los llamó al arrepentimiento. Y los que se arrepintieron, gloria al Señor, alcanzaron el refrigerio. Alabado sea el nombre del Señor. Porque los que entienden que le han fallado a Dios, que han vivido de espalda a Dios, que han vivido en pecado, y lo logran entender y se arrepienten de corazón, y le duele en el corazón haberlo hecho, le duele, y se humilla y llora ante Dios y le pide perdón a Dios, alcanza las promesas que Dios ha provisto. Pero es un llamado al arrepentimiento. Lo demás son fábulas, gloria al Señor, son psicología de hombres, gloria al Señor, hombres corruptos, privados de entendimiento, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Alabado sea el nombre del Señor. Solo dice la Biblia también: siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Amén. En la segunda carta, en el capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: gloria al Señor, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Gloria a Dios para siempre. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, no se enredan en los negocios del mundo. Gloria al Señor. No se enredan en los negocios del mundo porque sabe que Cristo le llamó, gloria al Señor, con algo muy definido. Alabado sea el nombre del Señor. Se nos está acabando el tiempo. Gloria al Señor. Como le dije, tengo aquí un reloj con una hora y otro con otra. Gloria al Señor. No sé en qué tiempo estamos, gloria al Señor, pero vamos a ir terminando. Estamos bajo el tema imitación pagana. Gloria al Señor. Sea Dios bendito para siempre. Nos llamó por aquí de la iglesia, de nuestra iglesia de Santidad y Justicia, el hermano José Gómez, dice: gracias por predicar el verdadero evangelio, a Dios sea la gloria. El hermano Carlos Acevedo, gloria al Señor, dice: me gozo por la palabra, gloria al Señor. El hermano, gloria al Señor, el hermano Noel Baez dice: aleluya, se está gozando. Dios te bendiga, el evangelista Noel Baez, gloria al Señor. El pastor William de Manatí, gloria al Señor, en sintonía, dice, el pastor dice: saludos, Dios le bendiga. Así es el evangelio divino, es el que liberta las almas, el que y en la sangre de sangre de hombre sigue el paganismo. Nos gozamos con la palabra verdadera. Dios le bendiga. Dios bendiga al pastor William de Manatí, hermano. Un anónimo de Arecibo pide por depresión y fortaleza. Lidia Sánchez de Toda Baja pide por fortaleza y sanidad, hijos de familia. Pedrito Jiménez felicita el programa y saluda. Y mi Cueva de Connecticut por hija Yalitza Cuevas y por liberación. El mensaje de Juan y de Cristo fue el mismo, de arrepentimiento, pero la humanidad, su orgullo no los deja. Amén. Amén. Dios eterno, gracias te doy, Padre amado, por este privilegio. Después de haberlo hecho todo, somos siervos inútiles. Confío en su poder divino. Se me ha acabado el tiempo, pero yo sé, Padre amado, que usted ha de glorificarse. Toque estas vidas, sane, liberte, Padre amado, y venga pronto. Su iglesia le está esperando, Padre amado. Gracias le doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga. Se me ha acabado el tiempo. El próximo miércoles, si el Señor lo permite, tendremos otro programa de Pregoneros de Justicia, derribando argumentos.